que en nuestro caso el procurador del Congreso, que estuvo llevando este caso, este recurso de amparo, que es constitucional, se puede pedir ese recurso de amparo que ha pedido el expresidente Alan García, lógicamente que nosotros vamos a inmediatamente a hacer el recurso correspondiente para llevar las cosas también al terreno que le interesa, en este caso, al Congreso, porque nosotros tenemos la función de fiscalizar. Entonces, no de destruir al enemigo, porque el expresidente García lo que ha dicho es que la política tiene como función destruir al enemigo. No, negativo. O sea, la verdad que esa forma de pensar yo no la comparto en esos términos. Entonces, yo creo que acá lo que tenemos que hacer es respetar la constitucionalidad, respetar las leyes y seguir en ese marco. Lo que pasa es que estamos viviendo en un país que está consolidando su democracia. Y lo que estamos viendo es parte de eso. O sea, ¿qué le toca a uno? ¿Qué le toca al otro? Este cruce que podría haber entre los poderes, irlo viendo claramente, pero con la mente fría, ahora, no con epítetos. Las quejas del expresidente García, tanto dentro del recurso de amparo como en sus declaraciones públicas, están bastante focalizadas en el presidente de la comisión, el congresista Tejada. Usted, que ha estado presente durante todas las sesiones, ¿tiene la impresión de que en la conducción de la investigación Tejada ha incurrido de alguna manera en lo que García dice, la violación al derecho de defensa, o ha manejado políticamente, en el sentido más chato de esa expresión, la investigación, es decir, buscando perjudicar la imagen política de Alan García antes que esclarecer los hechos que se le imputan? Acá primero hay que ver cómo ha venido trabajando la mega comisión. O sea, los congresistas participamos en las sesiones, luego hay un equipo de 11 personas que trabajan con el presidente de la mega comisión, que sí considero que ha hecho un trabajo que ha estado muy cerrado en sí mismo. Porque nosotros mismos, los ¿Pero cuáles son las consecuencias del hecho de que estuviese cerrado en sí mismo ese trabajo? Ese trabajo, que yo creo que hay que hacer todo un análisis, tiene que ser mucho más transparente. Porque nosotros, en otras palabras, ustedes no conocían lo que hacía la unidad de investigación de la comisión. Al detalle no, porque nosotros mismos, los mismos asesores nuestros, no tenían acceso a la documentación que iba recolectando la mega comisión. Tanto es así que en este último informe de BTR, nosotros no sabíamos, por ejemplo, el caso de la fiscal Chayís. Eso fue, por ejemplo, una sorpresa. Pero no es cierto que les entregaron, perdón, solo sobre eso, no es cierto que les entregaron el sobre con la información y lo que sucedió fue que usted no lo pudo abrir porque no tuvo tiempo, porque no sintió que era necesario abrirlo, pero que sí le habían entregado la información. Por supuesto, a nosotros nos entregaron el informe, pero en ese informe que se entregó en sobre cerrado, nosotros no teníamos conocimiento de qué vamos a decir, lo que contenía, a excepción de una pequeña presentación que hizo el presidente de la mega comisión sobre el contenido del mismo. Entonces, acá lo que sí quiero yo decir, que sí se necesita actuar con más transparencia. Eso primer punto. Y segundo punto, en la citación, que es lo que más, vamos a decir, se fundamenta el expresidente Alan García, yo creo que es un tema que también se tiene que analizar. Si la citación, en la forma como se hace, se están respetando los derechos de las personas que son investigadas. Pero yo le preguntaba si usted tiene la impresión, por ejemplo, de que este aislamiento con el que trabajan estas personas que no terminan de transmitirle la información al resto de los miembros de la comisión, se explica, en su opinión, por una voluntad política entendida como la competencia con miras a las elecciones que vienen en 2016. Se puede especular en... ¿Pero cuál es su impresión? Pero mi impresión es que acá hay que ceñirse estrictamente a la Constitución y las leyes. Por ejemplo, antes de analizar los casos que estamos viendo, ver, por ejemplo, si en el caso BTR estamos frente a una cosa juzgada o no. Entonces comenzar a analizar, porque no podemos tampoco en el Congreso decir, bueno, esto hizo el Poder Judicial, esto no tiene nada que ver conmigo. Acá yo creo que tenemos que actuar en un Estado de derecho, respetar primero la Constitución y las leyes y luego
lo correspondiente a las investigaciones. Pero hay un principio de las comisiones investigadoras, y es que como no tienen carácter jurisdiccional, es decir, no van a dictar derecho y no van a administrar justicia, su función es política, es distinta a la del Poder Judicial, y por lo tanto pueden trabajar en paralelo sin tener una injerencia y sin tener necesariamente que determinar lo mismo que va a determinar el Poder Judicial, porque justamente su función es otra. Y si usted dice que hay que ceñirse al reglamento, estaba buscando yo el reglamento y dice aquí que quienes comparezcan ante las comisiones de investigación tienen el derecho de ser informados con anticipación sobre el asunto que motiva su concurrencia, pueden acudir a ella en compañía de un abogado y tienen derecho a solicitar copia de la transcripción de su intervención. Me parece que son cosas muy simples de cumplir y me parecería rarísimo que no lo hubieran cumplido. Por lo tanto, la pregunta es, ¿realmente tiene sustento decir que no se respetaron los derechos del expresidente García? ¿Acaso no se le informó los temas sobre los que iba a hablar? Tampoco es que sea obligatorio mandarle el cuestionario, porque en ninguna parte dice que sea obligatorio mandarle el cuestionario, porque además no lo están acusando de nada, están investigando. Entonces, ¿el fallo es consistente en ese sentido? ¿O es una protección exagerada frente a una especie de susceptibilidad extrema de los derechos del expresidente? Bueno, el fallo no ha logrado todo lo que el expresidente ha pedido, porque el expresidente al final hubiera querido conseguir que no se le investigara por parte del Congreso. Eso no lo ha conseguido, ha hecho el fallo retrotraer todo hasta el mes de marzo, el 8 de marzo, y la verdad que, claro, genera todos los inconvenientes que ha dicho en este caso el presidente de la mega comisión. Pero por otro lado, yo creo que también tenemos que hacer un análisis al interior de la mega comisión para lo que se ha hecho, actuar con mayor transparencia aún, para que no hayan estos problemas como los que se están presentando. Entonces, si el investigado quiere tener acceso a la documentación, pues que la tenga, a la documentación que se está actuando. Si los congresistas quieren tener también acceso a toda la documentación, hasta lo más mínimo, por supuesto que debían de tenerlo. Entonces, yo creo que hoy día en el Perú se nos hace un trabalenguas con la palabra transparencia. La palabra transparencia significa no dejes duda de tu accionar, sé lo más claro posible. Y yo creo que en eso nos incumbe a todos los que estamos en el campo político, porque eso pide y demanda a la población. Entonces acá hay que actuar, yo creo, con bastante prudencia, con mente un poco fría, respetar y hacer respetar los derechos que tenemos de fiscalizar, pero también respetar la jurisdicción que tiene el Poder Judicial en estos casos, como ahora, ve la garantía constitucional. Congresista, aparte de todo este tema de la mega comisión, usted también ha sido protagonista de otro debate que tiene que ver con el Parlamento en las últimas semanas, que es el relativo a la propuesta de ley del congresista Carlos Brus para la unión civil entre personas del mismo sexo. Usted escribió en su Twitter un determinado mensaje que luego nos ha resultado difícil volver a encontrar. Usted escribió: es el odio gay, me opuse a la ley Brus y al ingreso de homosexuales a las Fuerzas Armadas. Los combatiremos. ¿A quiénes van a combatir? Claro, yo te agradezco, Mario, esta pregunta, porque si lees ahí el primer párrafo, dice, es el odio gay. ¿Pero por qué? ¿Quién era el odio gay? Las personas que me decían: tabernario, fascista, homofóbico, ignorante, corrupto, discriminador, inmoral, adúltero, impulsador de la violencia, imbécil, troglodita, deseos de muerte, viejo tal por cual. Entonces, esto era... O sea, los que habían escrito antes, un poco para que la gente comprenda. Yo lo que quiero decir es que no saquemos de contexto las cosas. Claro, esto, si alguien lo lee así fríamente, esto dirá, pues este señor será un troglodita. Claro, dice los combatiremos, y el último sustantivo plural que usted tiene ahí es homosexuales, así que ahí lo que se entiende, usted me disculpará, es combatiremos a los homosexuales. No, acá el tema de combatiremos es que, mira, ahora hemos escuchado esas expresiones que ha dicho el expresidente Alan García sobre los enemigos políticos o como se le quiera llamar. En este caso, combatiremos con ideas. Acá no estamos hablando que va a salir pues, este cavernario que ha amanecido de la Edad Media, va a salir con una pistola. Pero de lo cual queda claro que no está de acuerdo con la propuesta de que puedan tener derechos de unión civil los homosexuales. Mira, ¿sabes lo que yo he hecho? Nuevamente, analizar fríamente la ley de Brus, acá la tengo, ¿no? Y viendo esta ley, el contenido es exactamente igual que los derechos de matrimonio. Entonces yo lo primero que digo es, con este mismo término de actuar con transparencia, discutamos esto, pero con el verdadero título,
¿no? Que el título no es unión civil, es unión matrimonial entre personas del mismo sexo. Eso es lo que tenemos que discutir, pero no porque son 10 puntos menos en las encuestas, cuando se pregunta a los peruanos, unión civil o unión matrimonial. Entonces, pero acceden más a la unión civil. No está yendo usted más allá, porque lo que piden, y más adelante tenemos un reportaje muy interesante sobre el tema en el cual dos parejas homosexuales se pronuncian sobre lo que realmente desean, y lo que piden es simplemente poder defender sus derechos civiles, porque el amor en realidad, normalmente a la gente que se ama, le importa muy poco si lo reconoce el Estado, e incluso si lo reconoce la Iglesia. El amor está parte de las regulaciones. Lo que ellos quieren es un reconocimiento que tiene que ver con asistencia en momentos de emergencia hospitalaria y con derechos de herencia y de propiedad, básicamente. ¿Por qué negarles a cualquier persona, no solo a los homosexuales, también a los solteros, se les niegan muchísimas libertades solo por el hecho que no se casaron? ¿Por qué negarle la libertad a la gente solo porque a algunas personas puede no gustarles su opción sexual? Pero es que eso no es la idea de fondo. La idea de fondo es que estamos partiendo a una institución que se quiere crear con la institución que ya existe del matrimonio, que tienen fines diferentes. Pero ellos no han puesto matrimonio, los promotores de la ley, bueno, el congresista Bruce y aquellas personas que lo apoyan, justamente no ponen matrimonio. Por eso, si le llamamos unión civil, es un tipo de institución que se quiere crear y acá tenemos el matrimonio. Son dos cosas diferentes que no tienen que tener los derechos similares. Eso es lógico. Ahora, la Constitución Política del Perú, en el artículo 4, habla claramente de la familia y que se promueve el matrimonio. Lo dice el artículo 4. Y el artículo 5, que es muy importante, habla de las parejas de hecho. Las parejas hoy día que están unidas de hecho, se les exige que tengan que demostrar que están viviendo juntos 2 años para tener derechos. Pero tienen que cumplir, la pareja de hecho, para tener derechos, tiene que cumplir los mismos requisitos que se necesitan para casarse. Es decir, tiene que ser hábil para casarse. Entonces, si usted no admite que los homosexuales puedan casarse, tampoco los puede admitir como pareja de hecho. Eso es una discusión muy larga, lamentablemente. Sí. Va a tener que esperar otro día. Pero bueno, le agradecemos. Yo les agradezco bastante la pregunta. ¿Por qué? Porque en mi caso no me considero homofóbico, no soy una persona radical. Tiene amigos homosexuales, me imagino. Pero por supuesto. Y entonces soy una persona que en mi caso como legislador tengo que ver las leyes y la Constitución. Y entonces tengo que se pueden cambiar, ni son eternas, ni vienen de Dios. Así es, yo estoy de acuerdo. Entonces, con todo eso, sé que estas personas son ciudadanos que merecen todo el respeto de todos nosotros, por supuesto que sí. Muy bien. Yo respeto a todos los ciudadanos y no soy el troglodita que me han... Muy bueno escucharlo, congresista Tudino. Le agradecemos su